Descubre el peligro silencioso que acecha en las iglesias hoy. Más del 60% de los creyentes toleran herejías y desconocen verdades fundamentales de la Biblia. ¿Cómo se ha infiltrado Satanás en estas comunidades? La respuesta te sorprenderá. Además, adéntrate en el controversial mundo de la danza cristiana, un fenómeno que se aleja de la esencia bíblica. ¿Estamos adorando según las Escrituras o cayendo en la trampa de la cultura secular? ¿Qué nos enseña realmente la Biblia sobre el baile en la adoración? Descubre la verdad detrás de estas prácticas que, aunque aparentemente piadosas, podrían estar desviando la verdadera adoración a Dios. Prepárate para desafiar tus perspectivas y profundizar en la autenticidad espiritual. En los tiempos actuales, la apostasía ha crecido de manera alarmante en diversas iglesias que se identifican como portadoras de la verdad de Dios. Sin embargo, hoy en día, esta verdad está siendo atacada internamente de forma espantosa. Investigaciones muestran una cruda realidad: más del 60% de los creyentes toleran herejías y carecen de conocimientos fundamentales de la Biblia. Pero claro, si reconocemos y enfrentamos este problema, nuestras congregaciones podrían convertirse en fortalezas indestructibles que defiendan la verdad bíblica. Imaginen el impacto positivo que podríamos tener si nos unimos para luchar contra la apostasía y fortalecer nuestra fe. ¿Estás listo para ser cautivado por una narrativa que te mantendrá al borde de tu asiento, ansioso por descubrir qué revelaciones te esperan? Pues, no te quedes atrás, suscríbete a Historias de mi adorado Señor, y sé parte de una comunidad apasionada por explorar las profundidades de la adoración verdadera. Además, al suscribirte, tendrás acceso exclusivo a contenido adicional, reflexiones profundas y debates estimulantes sobre temas controvertidos relacionados con la fe y la adoración. Amados míos, en este día, nos encontramos frente a un desafío que debemos enfrentar con valentía y sabiduría. En medio de nuestras propias congregaciones, hemos presenciado un aumento alarmante de la apostasía y la tolerancia a herejías. Es como si una sombra maligna se cerniera sobre nuestros corazones y nuestras iglesias. Imaginen por un momento una antigua fortaleza, rodeada por altos muros de piedra. Sus torres se alzan majestuosas hacia el cielo, y todo parece seguro y protegido. Pero, ¿qué ocurre cuando los guardianes de la fortaleza se adormecen y empiezan a abrir las puertas a los enemigos? ¿Qué sucede cuando la verdad se desvanece y las mentiras encuentran un refugio en su interior? Hermanos y hermanas, eso es lo que está sucediendo en nuestros días. La apostasía se ha infiltrado en nuestras iglesias, y la tolerancia a las herejías se ha convertido en un mal silencioso que nos envuelve. ¿Cómo ha llegado a ser esto? ¿Cómo ha logrado el enemigo sembrar las semillas de la duda y el engaño en el corazón de los creyentes? Permítanme citar las palabras del apóstol Pedro en 2 Pedro 2:1, cuando advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, estas palabras son un eco profético que resuena en nuestros oídos en este día. La apostasía y las herejías no son fenómenos nuevos, pero debemos estar alertas y armados con la verdad para enfrentarlos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué ha permitido que la apostasía se arraigue en nuestras iglesias? ¿Es acaso la falta de enseñanza sólida? ¿La comodidad y la búsqueda de popularidad? ¿O tal vez una falsa interpretación de la gracia divina? En los próximos momentos, exploraremos el contexto histórico, analizaremos la estrategia de nuestro enemigo, y juntos, buscaremos respuestas y soluciones basadas en la palabra de Dios. Es hora de enfrentar este desafío con valentía y restaurar la verdad en medio de la confusión. Que estas palabras resuenen en nuestros corazones como el toque de trompeta que llama a la batalla espiritual. Que la luz de la verdad disipe las tinieblas de la apostasía y nos guíe hacia un renuevo de fe y fidelidad.
Amados míos, prepárense para un viaje en el que descubriremos la raíz del problema y buscaremos soluciones basadas en la sabiduría divina. Juntos, enfrentaremos la apostasía y levantaremos el estandarte de la verdad. Encomendémonos a nuestro Dios, quien nos fortalecerá y nos guiará en esta jornada. Que su Espíritu Santo nos acompañe y nos revele la verdad mientras avanzamos. Que comience nuestra travesía hacia la restauración y el renuevo de nuestra fe. 2. Contexto histórico. Amados míos, ahora, adentrémonos en el contexto histórico que nos ha llevado a esta encrucijada en nuestras iglesias. Imaginen, si pueden, viajar en el tiempo hacia los albores de nuestra fe. En ese tiempo antiguo, nuestras iglesias nacieron en la pasión y el fervor de los primeros discípulos de Jesús. Como un fuego que arde con intensidad, la verdad del Evangelio se propagó de boca en boca, de corazón en corazón. Pero, con el paso de los años, la Iglesia enfrentó desafíos y pruebas que pusieron a prueba su fortaleza. En el siglo XVI, el movimiento de la Reforma trajo consigo una renovación de la fe cristiana. Hombres y mujeres valientes, como Martín Lutero y Juan Calvino, se alzaron en contra de la corrupción y las enseñanzas erróneas que habían infiltrado la Iglesia. La verdad de la palabra de Dios se levantó como un estandarte, y muchos encontraron esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, la Iglesia enfrentó nuevas luchas. Surgieron divisiones y desacuerdos teológicos que dieron paso a diferentes denominaciones y corrientes dentro del cristianismo. Y aunque estas diferencias pueden ser saludables y enriquecedoras, también abrieron la puerta a la confusión y a la manipulación de la verdad. Hoy, en el siglo XXI, nuestras iglesias se encuentran en un punto crucial de su historia. Estamos rodeados de una sociedad que busca constantemente satisfacer sus propios deseos y anhelos. Los valores y principios bíblicos son desafiados y ridiculizados en un mundo que busca su propia verdad, su propia forma de adoración y su propia interpretación del Evangelio. Las estadísticas son impactantes. Numerosos estudios revelan que una creciente cantidad de creyentes están abandonando la fe o dando lugar a enseñanzas que se desvían de las Escrituras. Nuestras iglesias, en lugar de ser faros de luz y verdad, se enfrentan a la amenaza de convertirse en lugares de confusión y relativismo. Pero recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos inmersos en una batalla espiritual que trasciende lo visible, y debemos equiparnos con las armas que Dios nos ha dado para enfrentarla. Queridos hermanos, en este momento crítico, debemos levantarnos y enfrentar el desafío. Debemos regresar a las raíces de nuestra fe, a la verdad inmutable de la palabra de Dios. Debemos recordar las vidas de hombres y mujeres valientes que se mantuvieron firmes en la fe, incluso en medio de la persecución y la adversidad. Enfrentemos juntos este desafío, recordando las palabras de Jesús en Mateo 4 y 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia de Cristo es indestructible, y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos superar cualquier obstáculo. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos restaurar la verdad y la fidelidad en nuestras iglesias? En los próximos momentos, exploraremos estrategias y herramientas basadas en la sabiduría divina. Nos sumergiremos en las Escrituras y en los ejemplos de hombres y mujeres de fe que nos han precedido. Atrévete a ser parte de esta misión de restauración y renuevo. Juntos, como una comunidad de creyentes comprometidos, podemos marcar la diferencia y volver a encender la llama de la verdad en medio de la apostasía y la tolerancia a herejías. Prepárense, amados míos, para sumergirnos en la historia y buscar respuestas en la palabra de Dios. 3. La estrategia de Satanás.
Amados hermanos y hermanas, nos encontramos en medio de una batalla épica, una guerra espiritual que se libra en las alturas celestiales y se manifiesta en el corazón de nuestras iglesias. Satanás, el adversario de nuestras almas, ha desplegado su estrategia más astuta para sembrar la confusión y la apostasía entre nosotros. Como un hábil manipulador, Satanás utiliza mentiras a medias para engañarnos y alejarnos de la verdad que nos ha sido revelada. Él sabe que una mentira disfrazada de verdad es mucho más peligrosa que una mentira obvia. Su objetivo es desviar nuestra atención de la palabra de Dios y hacernos dudar de su veracidad. Hermanos y hermanas, prestemos atención a esta táctica sutil y engañosa. Imaginen a Satanás como una serpiente astuta, deslizándose sigilosamente entre nosotros, susurrando palabras que parecen verdaderas, pero que están llenas de veneno espiritual. Sus mentiras son como un velo oscuro que nubla nuestra visión y nos aleja de la comunión con Dios. Recordemos las palabras del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra luz en medio de la oscuridad. Pero Satanás busca apagar esa luz, arrebatarla de nuestras manos y reemplazarla con su engaño. Imaginen a un hombre llamado Demas, quien una vez caminó junto a los apóstoles en el ministerio, pero cayó presa de las mentiras del enemigo. En 2 Timoteo 4 y 10, el apóstol Pablo escribe, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente. Demas, seducido por las promesas vacías y los placeres fugaces de este mundo, abandonó la verdad y cayó en la trampa del engaño. Hermanos, no seamos como Demas. No caigamos en las garras del enemigo y permitamos que sus mentiras nos alejen de la verdad inmutable de Dios. Debemos estar alerta, fortaleciendo nuestras mentes con la armadura de Dios, como dice Efesios 6, 14-17. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Imaginen a Satanás como un maestro de la seducción, que nos presenta sus mentiras con palabras dulces y persuasivas. Sus engaños son como un veneno sutil que se infiltra en nuestro ser, distorsionando la verdad y sembrando confusión en nuestros corazones. Pero no temáis, amados míos. Tenemos la verdad, la espada del Espíritu Santo, para combatir las mentiras del diablo. Debemos estudiar las Escrituras, sumergirnos en su sabiduría y permitir que la verdad nos guíe en todo momento. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 8, 31, 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos liberará de las cadenas del engaño, nos dará discernimiento y nos guiará hacia una vida de fidelidad y obediencia a Dios. Enfrentemos juntos la estrategia de Satanás, armados con la verdad y el poder del Espíritu Santo. No permitamos que sus mentiras nos alejen del camino de la fe. Permanezcamos firmes en la verdad y alcemos nuestras voces en defensa de la palabra de Dios. Que la luz de la verdad brille en medio de la oscuridad y la confusión. Que nuestras iglesias sean fortalezas inquebrantables, llenas de amor, fidelidad y compromiso con la verdad divina. En medio de esta lucha espiritual, la pregunta es, ¿cómo podemos protegernos de las mentiras a medias de Satanás? La respuesta yace en nuestra firmeza en la palabra de Dios, en nuestra comunión con Él y en la armadura espiritual que nos ha provisto. Los personajes en esta batalla son muchos. Tenemos a los creyentes fieles, aquellos que se aferran a la verdad y defienden la fe contra las artimañas del diablo. También están aquellos que han sido seducidos por las mentiras y han caído en engaño, como Demas. Estos personajes nos muestran la importancia de permanecer vigilantes y fortalecidos en nuestra fe.
Podemos ilustrar la lucha espiritual que se lleva a cabo. Podemos describir a Satanás como un maestro de la seducción, asemejando sus engaños a un veneno sutil que corrompe y distorsiona la verdad. Podemos visualizar la palabra de Dios como una lámpara que ilumina nuestro camino, revelando las trampas del enemigo y guiándonos hacia la libertad. Es muy importante permanecer arraigados en la verdad. Podemos citar pasajes bíblicos como Jeremías 17:9, que nos advierte sobre el engaño de nuestro propio corazón, y Hebreos 4:12, que nos habla del poder de la palabra de Dios para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante recordar que nuestro objetivo principal es glorificar a Dios y fortalecer nuestra fe. A través de la estrategia de Satanás, podemos aprender lecciones valiosas sobre la importancia de estar alerta, buscar la verdad y permanecer firmes en nuestra relación con Dios. Hermanos y hermanas, la batalla continúa. No permitamos que las mentiras a medias de Satanás nos engañen y nos aparten de la verdad. Confiemos en la sabiduría y el poder de Dios, y sigamos adelante con valentía y determinación. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos proteja en esta guerra espiritual, y que la luz de la verdad brille más fuerte que nunca. Sean sobrios, y velad, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. 4. La desviación en la adoración. 4. La desviación en la adoración. En medio de la batalla espiritual, surge un nuevo desafío para los creyentes, la desviación en la adoración. Satanás, astuto como siempre, ha infiltrado sutiles influencias culturales que amenazan con distorsionar la forma en que nos acercamos a Dios. La adoración es un acto sagrado, una expresión de amor y reverencia hacia nuestro Creador. Pero, ¿qué ocurre cuando la adoración se desvía de su propósito original? Cuando se mezclan las prácticas bíblicas con elementos de la cultura secular. Recordemos las palabras del salmista en el Salmo 29:2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La adoración verdadera requiere pureza y santidad. No debemos permitir que la cultura secular nos arrastre hacia la profanidad y la superficialidad en nuestra relación con Dios. En la historia bíblica, encontramos ejemplos de cómo la adoración desviada puede llevar a la destrucción y al juicio divino. El pueblo de Israel, en su camino hacia la tierra prometida, cayó en la tentación de adorar a ídolos y seguir las prácticas de las naciones vecinas. El profeta Jeremías describe esta desviación en Jeremías 2:11-13. ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, los cuales no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, a mí me dejaron, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La advertencia es clara. Cuando dejamos de adorar al Dios verdadero y nos dejamos seducir por los ídolos y las prácticas paganas, estamos cavando cisternas rotas que no pueden saciar nuestra sed espiritual. La adoración desviada nos lleva por un camino de vacío y engaño. En medio de esta lucha espiritual, nos enfrentamos a preguntas desafiantes. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos discernir entre una adoración genuina y una adoración desviada? Es momento de reflexionar y examinar nuestras prácticas de adoración. ¿Estamos buscando la guía del Espíritu Santo en nuestras decisiones? ¿Estamos arraigados en la palabra de Dios y en su verdad inmutable? La adoración verdadera se aleja del espectáculo y se centra en el corazón. No se trata de entretenimiento, sino de una conexión profunda con nuestro Creador. Es un encuentro íntimo con Dios, donde reconocemos su grandeza y nos humillamos ante su majestad. Imaginen un diálogo entre los creyentes, donde se discuten y se confrontan las prácticas desviadas en la adoración. Algunos defienden la pureza y la santidad en la adoración,
mientras que otros argumentan que debemos adaptarnos a los tiempos y a las preferencias culturales. La frase célebre que resuena es la enseñanza de Jesús en Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estas palabras nos desafían a buscar una adoración auténtica, arraigada en el espíritu y en la verdad de Dios. No debemos conformarnos con prácticas superficiales y desviadas, sino que debemos aspirar a una adoración que transforme nuestras vidas y nos acerque aún más a nuestro amado Creador. La desviación en la adoración es un peligro latente que amenaza a las iglesias y a los creyentes en todo momento. Debemos estar alerta y buscar la guía del Espíritu Santo para discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. No permitamos que las influencias culturales distorsionen nuestra comunión con Dios. Al igual que los antiguos israelitas, se nos llama a volver a la adoración verdadera, a dejar atrás los ídolos y las prácticas paganas. Es momento de renovar nuestra pasión por Dios, de entregarle nuestra adoración con corazones sinceros y reverentes. 5. Orígenes de la danza. Sumérgete ahora en un capítulo donde la danza toma protagonismo en la historia bíblica. En los orígenes de la humanidad, cuando Adán y Eva caminaban por el Edén, la danza no era solo una expresión artística, sino una forma de comunicación y adoración. Con gracia, movimientos fluidos y ritmos sagrados, los primeros seres humanos alababan a su Creador. Sus cuerpos se convertían en instrumentos de alabanza, danzando en armonía con la creación. Con el paso del tiempo, la danza se convirtió en una parte esencial de la cultura judía. Desde los tiempos de Moisés y el éxodo de Egipto, la danza se entrelazó con la adoración. Las mujeres salían con panderos y danzaban con alegría después de cruzar el Mar Rojo, celebrando la liberación y la victoria sobre el faraón opresor. La danza, tanto individual como colectiva, se convirtió en una expresión de gozo, gratitud y entrega a Dios. En los Salmos, encontramos constantes referencias a la danza como una forma de alabanza. El Salmo 149:3 declara: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa el canten. La danza se extendió más allá de los rituales sagrados y se convirtió en una expresión cultural en la vida del pueblo judío. Durante las festividades y las celebraciones, hombres y mujeres se unían en danzas grupales, moviéndose al ritmo de la música y los cánticos. El sonido de las flautas y los tambores llenaba el aire, mientras los pies danzaban en sincronía, creando un espectáculo de belleza y alegría. Sin embargo, durante la diáspora, cuando los judíos fueron dispersados por diferentes regiones del mundo, la danza sufrió transformaciones. Influenciada por las culturas locales, adoptó nuevos estilos y significados. La danza judía se fusionó con las tradiciones de cada lugar, creando una rica diversidad de expresiones. Es en este punto de la historia donde surge la controversia y el debate. Algunos argumentan que la danza secular contaminó la pureza de la danza religiosa. Otros defienden la adaptabilidad de la danza, afirmando que se puede encontrar a Dios en cualquier forma de expresión artística. ¿Cómo podemos discernir entre una danza que honra a Dios y una que se desvía de su propósito original? ¿Es posible separar la danza secular de la danza sagrada? Estas preguntas retóricas nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la danza y la fe. En la historia bíblica, encontramos ejemplos de danza tanto en contextos sagrados como profanos. La danza de Salomé para el rey Herodes es un ejemplo de cómo la danza puede ser utilizada de manera inapropiada y seductora. Sin embargo, también encontramos la danza de David ante el Arca del Pacto, una expresión genuina de adoración y gratitud hacia Dios. La danza es como un espejo que refleja el corazón del danzante. Si el corazón está lleno de amor y reverencia hacia Dios, la danza se convierte en una ofrenda de adoración. Pero si el corazón está lleno de vanidad y deseos egoístas, la danza se convierte en una herramienta de seducción y pecado.
En la cultura judía actual, la danza sigue siendo una parte integral de muchas festividades y celebraciones. Grupos de danza folclórica judía mantienen vivas las tradiciones ancestrales, transmitiendo la historia y la identidad del pueblo judío a través de sus movimientos. En medio de la diversidad de prácticas de danza, es importante recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, así que, ya comáis o bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquiera que sea la forma de danza que elijamos, debemos hacerlo con el propósito de honrar y glorificar a Dios. La danza, desde sus orígenes en el Edén hasta su evolución durante la diáspora, ha sido un medio de comunicación y adoración para el pueblo judío. Ha sido un lenguaje del cuerpo que expresa alegría, gratitud y entrega hacia el Creador. A través de la danza, los judíos han encontrado una forma de conectarse con lo divino y de celebrar su identidad como pueblo escogido. En la rica historia de la danza judía, encontramos personajes emblemáticos que han dejado su huella en esta expresión artística. Miriam, hermana de Moisés, lideró a las mujeres en danzas de regocijo después de la liberación de Egipto. Su danza fue una metáfora de la libertad y la victoria obtenida por el pueblo judío. David, el rey poeta, fue otro personaje bíblico influyente en la danza judía. Su danza ante el Arca del Pacto, mientras llevaba el arca a Jerusalén, fue un acto de adoración apasionado y sincero. David danzó con todo su ser, llevado por el gozo de tener la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero, ¿qué hay de la danza en la diáspora? A medida que los judíos se dispersaron por diferentes tierras, la danza se fue transformando, adaptándose a las culturas locales. La danza judía se fusionó con elementos de danzas tradicionales de cada región, creando una rica amalgama de estilos y significados. En la diáspora, la danza judía adquirió nuevos matices y formas, reflejando la diversidad y la pluralidad de la experiencia judía en diferentes partes del mundo. Desde las danzas klezmer de Europa del Este hasta las danzas sefardíes de España y el Mediterráneo, cada comunidad judía añadió su sello distintivo a la danza. Sin embargo, esta evolución no estuvo exenta de controversia y debate. Algunos argumentaron que la danza secular diluía la pureza de la danza sagrada, mientras que otros defendían la adaptabilidad de la danza como una expresión legítima de la fe. La danza judía, en su variedad y evolución, es como un tapiz multicolor que refleja la historia y la identidad del pueblo judío. Cada movimiento, cada gesto, lleva consigo la carga de siglos de tradición y experiencia compartida. Hoy en día, la danza sigue siendo una parte importante de la cultura judía. Grupos de danza y compañías profesionales continúan nutriendo esta forma de expresión artística, llevando consigo la riqueza y la profundidad de la tradición. La danza judía, desde sus humildes orígenes en el Edén hasta su expansión por todo el mundo, ha sido un vehículo para la adoración, la celebración y la conexión con lo divino. A través de la danza, el pueblo judío ha encontrado una forma de expresar su fe, su alegría y su resiliencia. Así como cada paso de baile cuenta una historia, cada movimiento de la danza judía nos recuerda la importancia de preservar nuestras tradiciones y celebrar nuestra identidad. La danza sigue siendo un testimonio vivo de la historia del pueblo judío y su eterna búsqueda de lo sagrado. 6. El baile en la historia de Israel. Adéntrate ahora en los fascinantes episodios de la historia de Israel, donde el baile se convierte en una expresión de alegría, celebración y victoria. Prepárate para ser transportado a tiempos remotos, donde la música y los movimientos se entrelazaban en un torbellino de emociones. En medio de los desafíos y peligros que enfrentaba el pueblo de Israel, el baile se convirtió en un medio para alentar y fortalecer los corazones. Los personajes bíblicos se levantaron como líderes y danzaron en honor a Dios, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Uno de los momentos más icónicos de la historia de Israel fue cuando el pueblo escapó de la esclavitud en Egipto. Después de cruzar el Mar Rojo de forma milagrosa, Moisés lideró al pueblo en una danza de júbilo y gratitud.
Los tambores resonaron en el aire y los pies se movieron en armonía, mientras hombres, mujeres y niños celebraban su liberación. El poder de la danza se hizo evidente una vez más durante el reinado del rey David. Este valiente guerrero y poeta, conocido por su corazón apasionado y su habilidad para tocar el arpa, también era un consumado bailarín. Su danza se convirtió en una expresión de su devoción a Dios y su amor por su pueblo. En una ocasión, después de una victoria en la batalla, David regresó a Jerusalén llevando el Arca del Pacto, el símbolo de la presencia de Dios. Con gozo desbordante, David danzó ante el arca, sin preocuparse por su posición o dignidad. Sus movimientos eran enérgicos y exuberantes, como si su cuerpo se convirtiera en una extensión de su espíritu lleno de gratitud. La multitud observaba maravillada, mientras David giraba y saltaba, imprimiendo su propio sello en la historia de la danza. Su baile se elevaba por encima de los límites del reino terrenal, alcanzando las alturas del reino celestial, donde su adoración resonaba en los oídos de Dios. La danza de David se convirtió en un legado que trascendió su tiempo. Generaciones futuras encontrarían inspiración en su pasión y coraje para adorar a Dios a través del movimiento. David se convirtió en un faro, iluminando el camino para aquellos que anhelaban conectarse con lo divino a través de la danza. Los momentos de victoria y celebración en la historia de Israel estuvieron acompañados por la música y la danza. El sonido de las trompetas y los tambores llenaba el aire, mientras los pies danzaban en éxtasis. Los guerreros regresaban de la batalla, levantando sus espadas victoriosamente y danzando al compás de la melodía. En Jericó, las murallas cayeron ante el poder de la música y la danza. Los sacerdotes rodearon la ciudad, llevando el arca del pacto y tocando las trompetas. El pueblo marchó en procesión, dando vueltas alrededor de las murallas, hasta que finalmente, con un estruendo ensordecedor, las murallas se desplomaron. La danza fue la llave que abrió las puertas de la victoria. En momentos de dificultad y adversidad, la danza también desempeñó un papel importante. El profeta Jeremías, en su lamento por la destrucción de Jerusalén, describió cómo se había convertido en un hombre que no oye y en una danza de serpientes, Lamentaciones 3 y 14. Esta imagen vívida refleja la tristeza y la desolación que experimentaba el pueblo mientras danzaban bajo el yugo de la opresión. A lo largo de la historia de Israel, el baile se convirtió en un lenguaje universal que trascendía las barreras del tiempo y la cultura. Era una forma de expresar las emociones más profundas, de celebrar las victorias y de encontrar consuelo en medio de la adversidad. Hoy en día, la danza sigue siendo una parte integral de la cultura judía. Las festividades y celebraciones están marcadas por movimientos gráciles llenos de significado, recordando la rica tradición de aquellos antiguos bailes bíblicos. El baile en la historia de Israel nos enseña que la música y el movimiento pueden unir a un pueblo, fortalecer su espíritu y generar un sentido de comunidad. A través de la danza, los corazones se elevan hacia lo divino, y las almas encuentran consuelo y esperanza. Así como los personajes bíblicos encontraron en el baile una forma de expresar su fe y celebrar las bendiciones de Dios, nosotros también podemos buscar en la danza una manera de conectarnos con lo trascendental. ¿Qué ritmos y melodías nos inspiran? ¿Qué movimientos nos permiten expresar nuestras alegrías y gratitud? Invoquemos la sabiduría de la historia de Israel y permitamos que el baile nos guíe hacia la plenitud de la vida. Que nuestras danzas sean un testimonio de nuestra fe y una manifestación de amor y unidad entre nosotros. Que la música nos envuelva y los pasos nos lleven a lugares de gozo y victoria, donde nuestras alabanzas se eleven como incienso en la presencia de aquel que nos creó y nos ama. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Salmo 150, 4. 7. Ausencia de danza en la adoración. A lo largo de la Biblia, encontramos diversas formas de adoración descritas con detalle: sacrificios, oraciones, cantos y alabanzas.
Sin embargo, es interesante notar que la danza no es mencionada con frecuencia en el contexto de la adoración colectiva. ¿Por qué esta aparente ausencia de la danza en la adoración bíblica? Si nos sumergimos en la historia y la cultura de los tiempos bíblicos, podemos entender mejor esta aparente discrepancia. En aquellos días, la danza estaba asociada con rituales paganos y prácticas inmorales. Era común que los pueblos vecinos adoraran a sus dioses danzando de una manera extravagante y sensual. Dios, en su sabiduría, deseaba que su pueblo se apartara de tales prácticas y se mantuviera fiel a su única y verdadera adoración. Por lo tanto, se enfocó en establecer un culto sacrificado y reverente, basado en la obediencia a sus mandamientos y en la comunión con Él. Aunque la danza no era una parte central de la adoración colectiva, eso no significa que no tuviera su lugar en la vida del pueblo de Israel. La danza se encontraba enmarcada en otros contextos, como celebraciones festivas, bodas y eventos especiales. En estas ocasiones, hombres y mujeres se regocijaban con movimientos llenos de alegría y gratitud. La historia de Jueces nos brinda un ejemplo de esto. Después de la victoria sobre los filisteos, las mujeres salieron a recibir a Saúl y David, danzando y cantando con panderos y flautas. Su danza fue una expresión de alegría y alabanza por la victoria alcanzada, 1 Samuel 18, 6. Es importante señalar que, aunque la danza no era una práctica común en la adoración colectiva, Dios es el creador de la danza misma. Él nos ha dado cuerpos capaces de moverse y expresar emociones a través del movimiento. La danza puede ser una forma hermosa y legítima de adoración cuando se realiza con pureza de corazón y en armonía con los principios bíblicos. 8. Reflexión sobre la danza en la actualidad. En la actualidad, la adoración cristiana ha adoptado diversas formas, y la danza ha encontrado su lugar en muchos contextos de adoración. Iglesias alrededor del mundo han incorporado la danza como una expresión adicional de alabanza y adoración. Algunos argumentan que la danza puede ser una forma poderosa de conectarse con Dios, permitiendo que el cuerpo se convierta en un instrumento de adoración. Puede ser una forma de expresar gozo, gratitud y entrega total a Dios. Sin embargo, es necesario evaluar críticamente la incorporación de la danza en la adoración moderna. ¿Qué intención subyace detrás de la danza? ¿Se realiza con un enfoque en Dios y en su gloria, o está más centrada en el espectáculo y el entretenimiento? Es esencial que la danza en la adoración se realice con reverencia y respeto, evitando caer en la tentación de convertir la adoración en un mero espectáculo para satisfacer los deseos humanos. La danza debe ser un medio para dirigir nuestra atención a Dios y no para desviarla hacia nosotros mismos. 9. Peligros de malinterpretación. A medida que exploramos las diversas expresiones de adoración, incluida la danza, es importante tener en cuenta los peligros de malinterpretar y desviarse de los principios bíblicos. El uso inapropiado de la danza en la adoración puede llevar a prácticas no bíblicas y a una adoración egoísta y superficial. Es fundamental que aquellos que lideran la adoración y participan en ella tengan un sólido fundamento bíblico y una comprensión clara de los principios de adoración y reverencia a Dios. La adoración no debe ser un reflejo de nuestras preferencias personales, sino una respuesta genuina y obediente a la grandeza y santidad de Dios. En nuestra búsqueda de una adoración auténtica y significativa, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, 1, Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra adoración debe ser un sacrificio vivo, ofrecido con sinceridad y pureza de corazón. En resumen, la ausencia de referencias a la danza en la adoración colectiva en la Biblia se debe a la intención de Dios de apartar a su pueblo de las prácticas paganas asociadas con ella. Sin embargo, esto no significa que la danza no tenga su lugar en la vida de los creyentes. En la adoración moderna, es importante evaluar críticamente la incorporación de la danza,
asegurándonos de que se realice con reverencia y enfoque en Dios. Debemos evitar caer en prácticas no bíblicas y recordar que la adoración es un acto de entrega total a Dios, realizado con sinceridad y obediencia. Advertencia sobre los peligros de malinterpretar la adoración y caer en prácticas no bíblicas. 10. Conclusión y llamado a la reflexión. Después de explorar la ausencia de la danza en la adoración colectiva en la Biblia, reflexionar sobre su incorporación en la adoración moderna y advertir sobre los peligros de malinterpretación, llegamos a una conclusión crucial. La adoración genuina debe basarse en la verdad bíblica y en un corazón rendido a Dios. Es fácil dejarse llevar por las tendencias y las preferencias personales en la adoración. Algunos pueden argumentar que la danza o cualquier otra forma de expresión deben ser incluidas sin restricciones en la adoración, mientras que otros pueden abogar por una adoración más tradicional y reverente. Sin embargo, en medio de estas discusiones, es fundamental que nos preguntemos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre la adoración? ¿Cuáles son los principios y directrices que nos ha dado para acercarnos a Él con reverencia y gratitud? La respuesta está en la Biblia misma. En el libro de Juan, Jesús dice, «Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Juan 4:23. Aquí, Jesús nos revela que la adoración genuina no está determinada por la forma externa, sino por el corazón y la verdad. Es en la sinceridad y la sumisión a la verdad bíblica donde encontramos una adoración que agrada a Dios. Es en la búsqueda de una relación íntima con Él, en la obediencia a sus mandamientos y en la entrega total de nuestras vidas que experimentamos una adoración auténtica. Así que, en lugar de enfocarnos en la presencia o ausencia de la danza en la adoración, deberíamos preguntarnos, ¿estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Estamos buscando la guía del Espíritu Santo y permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestras vidas y nuestra adoración? La adoración genuina no se trata de cumplir con una lista de prácticas externas, sino de rendirnos a Dios con todo nuestro ser. Es un llamado a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, Marcos 12:30. Es un llamado a adorarle con gratitud, humildad y reverencia. En conclusión, dejemos que la verdad bíblica sea nuestra guía en la adoración. Aprendamos de personajes bíblicos como David, quien danzó delante del Señor con todo su ser, pero también supo adorar con reverencia y obediencia. Que nuestras prácticas de adoración estén arraigadas en la palabra de Dios y sean motivadas por un corazón que busca honrar y glorificar a nuestro Creador. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre este tema y a compartir sus comentarios y opiniones. ¿Qué significa para ustedes la adoración genuina? ¿Cómo han experimentado la presencia de Dios en su adoración? Juntos, podemos continuar creciendo en nuestra comprensión y práctica de la adoración auténtica basada en la verdad bíblica.